Buenas tardes. Mi nombre es cadete de quinto año, Servicio de Sanidad Naval, estudiante de Medicina, Aceves Hernández Gloria Angélica, y les voy a presentar mi tema de investigación tipo tesis titulado Principales características epidemiológicas del síndrome de Guillain-Barré en pacientes tratados en el Centro Médico Naval del periodo 2009-2019. Mi asesor clínico es el capitán de corbeta Servicio de Sanidad Naval, médico cirujano neurólogo Vicente Gijón Mitre, y mi asesora metodológica, la doctora en ciencias María del Rocío Arellano Llamas. El Guillain-Barré es un desorden neurológico definido como la parálisis flácida aguda secundaria a una polineuropatía inflamatoria desmielinizante, debido a un mimetismo molecular entre los antígenos infecciosos y el sistema nervioso periférico, causando edema e hinchazón focal de las vainas de mielina, posteriormente irregularidad de los axones e infiltración linfocítica, la cual causa un grado de lesión axonal. El diagnóstico del Guillain-Barré es clínico, visto la rápida evolución de la reflexia en ausencia de fiebre y de síntomas sistémicos. Se hace la diferenciación entre las variedades de presentación del síndrome de Guillain-Barré, siendo estas: la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, caracterizada por una lesión difusa a las vainas de mielina y se presenta en el 90% de los casos de Guillain-Barré, con una evolución benigna la mayoría de las veces. La neuropatía axónica motora aguda, la cual está relacionada con Campylobacter jejuni y afecta, el nombre lo dice, en los nódulos de Ranvier y en los axones. Esta tiene una progresión mayormente rápida con afección en los músculos de la respiración. La neuropatía axónica sensitiva motora, la cual tiene una recuperación lenta e incompleta. Estas afectan las raíces sensitivas y tienen una lesión axonal grave. Desafortunadamente, esta es la variedad que se da más en nuestro país. Y el síndrome de Miller-Fisher. Esta se parece a la desmielinizante inflamatoria, ya que solamente afecta a las vainas de mielina, pero de los nervios craneales. El nervio comúnmente afectado es el séptimo, dando así la triada de Miller-Fisher, que es oftalmoplegia, ataxia y arreflexia. Todas estas presentaciones tienen una clínica característica, ya sea la afección de los músculos faciales y laringeos, la cual ocasiona la disnea en las primeras semanas de afección, la insuficiencia respiratoria neuromuscular y la disautonomía, la cual está manifestada por fluctuaciones en la presión arterial o hipotensión, la arritmia y la debilidad generalizada. Los factores de riesgo. El 70% de los casos ha presentado una infección prodrómica, ya sea gastrointestinal o respiratoria. También se ha visto relacionada con infecciones de herpes virus, como citomegalovirus, Epstein-Barr, mononucleosis, incluso parotiditis y rubiola. También ha sido relacionada con procesos invasivos para el cuerpo, como lo son cirugías, linfomas, lupus y virus de hepatitis E. La ola de Zika en Latinoamérica ha evidenciado la relación entre estas, el dengue, la chikungunya y la encefalitis de Bickerstaff. Han existido diversos estudios que intentan describir la causalidad del Guillain-Barré. Los más importantes en cuanto a epidemiología intentan describir cuáles son las variedades más frecuentemente presentadas según la región geográfica. Los resultados son que la variedad axónica sensitiva motora es comúnmente presentada en México, China y Europa, y que la variedad axonal pura es más presentada en países como Perú y Colombia. También se ha desmentido la creencia de que tiene una predilección para los meses fríos del año. En un estudio de metaanálisis de Oxford se comprobó que no tiene que ver con la región geográfica ni con el clima, sino por las infecciones endémicas prodrómicas en estas situaciones. También se ha puesto como falsa la creencia de que es una enfermedad que afecta solamente al sexo masculino. En cuanto a las Fuerzas Armadas, existen estudios de las Fuerzas Armadas estadounidenses y de Arabia Saudita en donde se demuestra que la incidencia es ligeramente mayor en estas poblaciones, argumentando que están más expuestas a las infecciones causales del síndrome de Guillain-Barré. En cuanto a la probable etiología, en 1976 se creía que la única etiología del síndrome de Guillain-Barré era la vacuna contra la gripe porcina. Esto se demostró que no era cierto, ya que no cumplía con los cuadros clínicos característicos aceptados. Después vino la teoría del mimetismo molecular, lo cual trajo las variaciones de Guillain-Barré y la aceptación de la inmunoglobulina como tratamiento.
Más recientemente, se comprobó la relación entre infecciones como el virus Zika y el Campylobacter jejuni con el síndrome. En México, en 2016, se comprobó que la incidencia durante la oleada de Zika en el norte de Veracruz fue desde 0.04 a 2 casos al mes. La importancia del Guillain-Barré. Es la principal causa de parálisis flácida aguda a nivel mundial a partir de la erradicación de la polio. Las secuelas se presentan en un 14 a un 20% y un 5% de mortalidad. Existe la posibilidad de una parálisis progresiva, la insuficiencia respiratoria y complicaciones cardiovasculares, lo cual hace que sea tratado como una emergencia médica. La incidencia a nivel mundial es de 0.6 a 1.91 casos por 100.000 habitantes, casi todos presentados en países asiáticos y del Caribe. En estos países en desarrollo, las infecciones por Campylobacter y Zika son especialmente frecuentes. En México, la incidencia es de 0.89 a 1.89 casos por cada 100.000 habitantes, lo cual no es considerado una baja incidencia. Existen varios problemas por los cuales considero que es importante hacer un estudio epidemiológico sobre el Guillain-Barré. 1. El valor de las pruebas complementarias iniciales puede ser limitado por las dificultades que hay para la orientación inicial, ya que las manifestaciones clínicas pueden ser variables en las primeras etapas. 2. Tiene una considerable mortalidad y morbilidad. 3. Hay una dificultad a la hora de procesar los datos con los métodos estadísticos tradicionales debido a su baja incidencia. 4. Causa ingresos hospitalarios de emergencia. 5. En nuestra población no está ampliamente estudiada. 6. En América Latina hay una alta prevalencia de enfermedades que se han detectado como causantes del síndrome de Guillain-Barré. Por lo tanto, nos lleva a la conclusión de que estudiar mejor la dinámica del síndrome, contribuir al esclarecimiento de los mecanismos involucrados en su causalidad, así como conocer la epidemiología local a su máximo, nos lleva a desarrollar el beneficio para el paciente afectado. Nos lleva a la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles son las características clínicas y sociodemográficas específicas del síndrome de Guillain-Barré en los pacientes tratados en el Centro Médico Naval? Mi hipótesis es que conocer las características clínicas y sociodemográficas del síndrome de Guillain-Barré permitirá un diagnóstico oportuno y adecuado en los pacientes tratados en el Centro Médico Naval. La justificación del proyecto. El monitorizar y conocer la magnitud de las enfermedades discapacitantes, así como su vigilancia epidemiológica, es de una gran utilidad para la salud pública, con el fin de orientar los programas de tratamiento y enseñanza al evaluar el resultado de las acciones médico-preventivas. Un perfil epidemiológico y clínico local prioriza el abordaje del diagnóstico dirigido y el tratamiento específico oportuno. Vulnerabilidad. No se ha llevado a cabo en el Centro Médico Naval un estudio que valore el impacto del síndrome de Guillain-Barré utilizando las variables que se consideran en este protocolo. La necesidad de los cuidados intensivos en este grupo de pacientes hace muy probable que consulten este centro o sean referidos al mismo. Trascendencia. Tiene un impacto alto, ya que el paciente puede llegar a tener riesgos importantes para su salud, lo cual afecta en todas sus esferas sociales y laborales. Además de recalcar la importancia de contar con los elementos necesarios para el diagnóstico, ya que su detección temprana es de suma importancia. Magnitud. Las enfermedades desmielinizantes componen una carga a la economía y a la sociedad, y el pronóstico es pobre, y no existen biomarcadores fiables para las enfermedades del sistema nervioso central, lo cual nos lleva a la conclusión de que es importante una revisión sistemática, y más aún en enfermedades con características como demografismo y factores desencadenantes. Objetivos. El objetivo general es conocer las características clínicas y sociodemográficas del síndrome de Guillain-Barré en los pacientes tratados en el Centro Médico Naval del periodo 2009-2019. Los objetivos específicos. 1.
Describir las características del cuadro clínico de pacientes con síndrome de Guillain-Barré en el Centro Médico Naval. 2. Identificar los factores etiológicos infecciosos probables del síndrome de Guillain-Barré en los pacientes del Centro Médico Naval. Y 3. Conocer los grupos vulnerables, clasificando aquellos susceptibles de sufrir síndrome de Guillain-Barré. Metodología. Mi universo de estudios serán los pacientes con diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré en el Centro Médico Naval del periodo 2009-2019. Mi población, pacientes atendidos en el Centro Médico Naval con diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré, periodo 2009-2019, incluyendo todas las edades y variedades. El tipo de estudio será observacional, retrospectivo, transversal y analítico, con diseño de cortes debido a que será un estudio epidemiológico. Mis criterios de inclusión serán pacientes diagnosticados con síndrome de Guillain-Barré, Centro Médico Naval del periodo 2009-2019, que sean derechohabientes, militares en activo o en situación de retiro, y que cuenten con un tratamiento en el Centro Médico Naval en el servicio de neurología. Los criterios de exclusión son pacientes con diagnóstico de la enfermedad neuronal inflamatoria crónica y pacientes con el diagnóstico no concluyente. Los criterios de eliminación son los pacientes que no tengan su expediente clínico completo. En el flujograma de actividades. En cuanto esté aceptada por el Comité de Ética, se realizará un cálculo de muestreo por conveniencia. Se tomará en cuenta la Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10, G6 1.0, síndrome de Guillain-Barré, G6 1.8, polineuropatías, G6 2.8, otras polineuropatías inespecíficas. Todos deberán cumplir con los criterios diagnósticos de síndrome de Guillain-Barré propuestos por Asbury y Cornblath al momento del ingreso. Se registrará la prueba paraclínica utilizada para su diagnóstico, sea esta el análisis de líquido cefalorraquídeo, el tipo, variante de conducción neurofisiológica, ya sea electromiografía, velocidad de conducción motora sensitiva, onda F y reflejo H, la modalidad terapéutica específica utilizada y la letalidad. El diseño estadístico se realizará un diseño de estadística descriptiva. Las variables cualitativas se presentarán con frecuencia y las cuantitativas se presentarán como media y desviación estándar. Para el contraste de variables continuas, se utilizará la prueba de T-de-Student para grupos independientes o ANOVA. En la comparación de las proporciones, se aplicará la prueba de Chi cuadrada y la prueba de Kruskal-Wallis. Hasta ahora eso sería todo. Muchas gracias por su atención.